Buenos días para todos. Hoy, como todos los sábados, estamos nuevamente aquí, sentados. Feliz de saludarlos. Espero que hayan tenido una semana excelente, de mucha reflexión. Y bueno, buenos días para todos. Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Lina. Pues como siempre, feliz de estar acá acompañándolos. Y quiero decirle unas cositas muy importantes a todos nuestros televidentes. Y es que prepárense porque este programa va a estar maravilloso. ¿Y cómo es esa preparación? Pues van a llamar al vecino, van a llamar a la mamá, a la tía, a todos sus conocidos. Porque así como ustedes están viendo con otros ojos la vida, desde que están viendo la voz de los corazones, entonces yo sé que ustedes también necesitan que ellos tengan otro mirar y empiecen a ver todo esto que está sucediendo con esos ojos que ustedes ahora lo ven. Entonces, qué rico que se llegó el momento de estar acá. Y si quieren hacer unas crispeticas y tenerlas listas o van a desayunar, entonces esta es la oportunidad. Estamos muy felices porque el invitado de hoy se dejó invitar y qué rico. Él ya estuvo acá en otra oportunidad. Nos habla desde México, Joanny Gómez. Y recuerden que él es un investigador de la profecía. Hace más o menos 12 años, entonces nos vamos a enriquecer demasiado con sus palabras. Bienvenido, Joanny, qué rico que estás acá, qué maravilla. Muchas gracias, Sandra, Lina. Es un honor para mí estar aquí acompañándolos a ustedes y compartir estos conocimientos que siempre enriquecen nuestros espíritus. Así que desde Ciudad de México les saludo, la capital más grande del mundo, dicen en algunos lugares, o una de las ciudades más grandes, pero no nos impide entregar el mensaje del cielo. Así que muchas gracias a todos y a todos nuestros televidentes por sintonizarnos. Gracias a ti, por supuesto. Gracias, Joanny, por estar nuevamente acá, por acompañarnos. Y bueno, esperamos que hoy, como todos los sábados, sea un sábado de mucho sentir, sí, y de mucha conexión. Entonces les contamos que hoy tenemos un tema que por lo general es algo que siempre nos mueve mucho. Y es porque es muy necesario hablar de los acontecimientos que vienen en estos tiempos finales, ¿cierto? Sí, muy porque importante. Estos temas lo que hacen es avisarnos, dar un aviso, prepararnos, ayudarnos para que estemos muy pendientes de todo lo que viene y que nos preparemos tanto física como espiritualmente. Y ahí hay una cosita que nosotros por cultura siempre nos han enseñado a tenerle como miedo a los acontecimientos. Ay, ¿qué va a pasar esto? Yo no quiero saber qué va a pasar porque es que me lleno de miedo. No, de esto que vamos a hablar hoy, que son acontecimientos venideros, es una esperanza. Y así no lo crean, entonces hoy nos vamos a dar cuenta que esos acontecimientos por venir son una esperanza, tengámoslo muy en cuenta. Bueno, y entonces el fundamento y el ser que nos entrega siempre estos mensajes, pues es Jesús, ¿cierto? Que como ustedes ya lo conocen y ya lo saben, la voz de los corazones se ha basado en eso, en esas enseñanzas que Él nos trae, y hoy viene con todos estos acontecimientos. Entonces quédense ahí sentaditos, juiciosos, que ya volvemos porque el tema de hoy es la profecía. Una luz de esperanza para toda la humanidad. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado
ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, entonces vamos a iniciar con este tema tan interesante. Ya comprendimos más o menos de qué vamos a hablar y, como decía Lina inicialmente, genera mucha inquietud en la humanidad estos temas. Entonces, por eso, como les decía Lina, no se vayan a mover de ahí, y si necesitan tomar apuntes, muy rico que tomen apuntes para que después lo revisen y puedan interpretar y pensar en qué medidas van a tomar después de esto. Entonces, sin más preámbulo, necesitamos y queremos conocer a profundidad, entonces, como lo dijo Lina, cuál es el título de esta entrega. Entonces, ¿qué es la profecía? Por favor, Giovanni. Muchas gracias, hermanas. Les comento que la profecía es un conocimiento científico espiritual, el cual nos da una visión o un panorama sobre el proceder de la humanidad. Esto incluye, por supuesto, su historia, el pasado, el presente y el futuro. Al ser un conocimiento científico espiritual, abarca muchas áreas del conocimiento que nos permiten comprenderlo, y sobre todo que a cualquier persona que abra su corazón le es posible sentirla, la profecía, interpretarla y, por supuesto, atenderla, ya que de otra manera, si esto solo se leyera como algo literal, como algo nada más para que lo interpreten los que saben, el pastor o solo personas especiales, entonces no tendría ninguna aplicación para la humanidad. Entonces las profecías traen un mandato divino que cada ser humano debe atender por sí mismo para apoyarse en una mejora humanística, pero también para que como humanidad nos conduzcamos de la manera más correcta conforme a la ley. Eso les puedo decir a manera general. Ok, entonces, Giovanni, muy importante, porque quiere decir que acá vamos a encontrar las herramientas para prepararnos. Nos debemos preparar entonces para esos acontecimientos por venir, y por eso debemos estar muy atentos, porque vamos a aprender. Yo también estoy feliz porque realmente necesitamos aprender esto. Y la humanidad, como dijimos, es una luz de esperanza para toda la humanidad. Entonces la humanidad necesita prepararse y necesitamos proteger a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a esas personas que tanto amamos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Bueno, y yo ahí también, según lo que Giovanni nos cuenta, entonces comprendo que todos estamos en la capacidad de interpretar estas profecías, ¿cierto? O sea, lo que tenemos que hacer es, digamos, que ir un poco más allá, porque es que muchas veces nos quedamos, como lo decía él, en lo textual, pero hay que profundizar, y por eso la importancia de conectarnos al corazón, que como ya muchas veces les hemos dicho, si finalmente nosotros nos conectamos al corazón y empezamos a leer esa información, pues vamos a saber interpretarla. Entonces no es solamente aquel que se especializó en esta parte, sino que cada uno de nosotros también podemos descubrir qué nos quiere decir esta información. Bueno, Giovanni, digamos que a lo largo de muchos programas
Se ha hablado de que el testimonio pues, de Jesús el Cristo, ¿cierto? Es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es la relación que tiene Jesús con la profecía? Correcto, Lina. La relación que tiene es toda, puesto que las enseñanzas de Jesús, el Cristo, como ya lo hemos venido viendo en La Voz de los Corazones, nos permite a cada persona que sentimos en nuestro corazón las parábolas, todo lo que Él dejó como una herencia para la humanidad a través de los evangelios y su forma de vida, cómo se condujo, cómo enseñó el amor, el perdón, todo eso y más resuena en el corazón y en el espíritu del ser humano. Siendo así entonces que resuena dentro de cada uno que lo siente, es un testimonio vivo, tomando el referente que un testimonio es cuando alguien puede dar fe de algo o de otra persona, pues el testimonio de Jesús da fe de lo que Él vino a hacer a la tierra como Jesús, pero podemos ir más allá. El libro secreto de Juan nos dice que el Cristo lo creó todo mediante el verbo. Si esto lo conjuntamos, por supuesto que su testimonio es espíritu, es una enseñanza viva y por ende también su conocimiento lo podríamos entender como un alimento para nuestro espíritu, porque se ha dicho también que no solo de carne vive el hombre, sino que de la palabra del Dios vivo. Entonces, yo digo que tiene absolutamente toda relación, ya que también Él es la fuente de todas estas profecías y de el conocimiento que se nos ha entregado como una herencia para nuestro crecimiento y avance intelectivo. Eso tengo por decir. Qué lindo, Giovanni, y qué lindo, Lina, porque, bueno, acabo de entender que entonces eso es un plan de nuestro anciano de los días, de Jesús, y que Él buscó la forma de que nos llegara ese mensaje, no solo cuando Él estuvo acá, sino por medio de algunas personas. Entonces me parece completamente maravilloso esto que estamos entendiendo. Entonces vamos a poner aquí en el corazón, bueno, entonces si es un plan, vamos a entenderlo y vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo, ¿cierto, Lina? Claro, es que es el llamado, entonces, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo con esta información que voy recibiendo y cómo me voy a preparar para eso que me están diciendo ahí? Porque es que esa es la idea y por eso Sandra ahorita en la introducción nos decía, es que no hay que tener miedo, ahí es que saberlo interpretar y accionar, porque realmente Claro eso que es lo sí. importante. Bueno, entonces, ya entrando como más a fondo en el tema, vamos a recordar a alguien muy especial que se llama el profeta Daniel, ¿cierto? Que él le interpretó un sueño al rey Nabucodonosor. Entonces, quisiéramos saber un poco como un resumen, Giovanni, sobre qué sucedió en esa época y esa profecía en sí, cómo se ha visto en este futuro o en este presente que estamos ahora. Muy bien, Sandra. Es importante retomar las enseñanzas del profeta Daniel, que en su tiempo, en su tiempo del imperio de Babilonia, él fue un pilar del conocimiento y también fue un consejero de este rey Nabucodonosor. Resulta que se le ha dado muchas interpretaciones a
las enseñanzas que dejó Daniel. Sin embargo, como veremos más adelante en un video que quiero que vean, no han podido dar con las herramientas y con las respuestas adecuadas para que la humanidad comprenda lo que él quiso enseñar. Sin embargo, retomando lo que me acabas de preguntar, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual ninguno de los magos, hechiceros, adivinos pudo lograr descifrar. ¿Por qué? Justamente porque se le olvidó que soñó. Sin embargo, ahí tenemos un referente del por qué una profecía se interpreta desde los pensamientos del corazón. Este profeta Daniel mantenía una conexión desde su interno, desde su corazón, con el Dios vivo. Por eso es que cuando leemos sobre su vida, aun cuando se vio en medio del peligro, no le pasó nada. Cuando él le es solicitado que interprete este sueño, él se conectó a su fuente, a su corazón, para que entonces se le pudiese revelar la visión. Entonces, este sueño revela lo que al futuro de él, presente nuestro, iba a acontecer como la adoración a una imagen. En ese momento el rey erigió una estatua debido a la interpretación que él entendió de Daniel sobre cómo era la adoración al oro, a la plata, al bronce y al hierro, que de ello ya se ha hablado un poquito y que vamos a retomar porque el profeta Daniel le dio la visión que sería profecía. Este sueño será una profecía. Y eso implica que en un presente, al futuro de él, presente nuestro, sería la forma en cómo los gobiernos implantarían una imagen para adorar y por lo cual se construiría un imperio, el imperio en el que vivimos de la adoración a la materia, siendo que habemos mucha gente que nos interesamos por el espíritu, pero hablando del general de la humanidad, se vive en una adoración al oro, a la plata, las ideologías, las religiones, la falsa concepción de Dios, a la política y al militarismo. La política como el bronce y el militarismo como el hierro que es fuerte, que amenaza, que intimida. Entonces, le explico sobre estos 4 poderes que gobernarían la tierra. Como tal, siendo una imagen de adoración, también se convierte en un imperio, porque cuando la mayoría, el colectivo, adoran esta imagen, crean cosas conforme a la semejanza de sus ideas, y entonces se hace un imperio que indudablemente va a esclavizar a los demás. Va a tener a unos en posiciones altas, pero a otros en la miseria. Y no es difícil para todo aquel espiritualista darse cuenta de esto que estoy diciendo, porque basta comprender las noticias y se ve la injusticia en todas partes, pero sobre todo que se vive en una muerte constante y en una adoración a la muerte o a esta imagen. Eso es lo que puedo decir a manera general para describir un poco de lo que el profeta Daniel intentó decirle a este rey, pero que tampoco tuvo la capacidad de entenderlo, como pudimos constatar al leer la historia de lo que le sucedió a este rey posteriormente. Ay, Dios, pero es que esos 4 poderes prácticamente es lo que estamos viviendo ahora. Es el planeta en estos momentos, pero no digamos el planeta, es el mundo que estamos viviendo. Entonces, ahí tenemos una primera herramienta. Entonces vamos a tener que ser los diferentes y alejarnos de todo eso que nos planteó Giovanni
Y vamos a seguir obviamente aquí, porque Jesús dijo, yo no te pido que los apartes del mundo, pero sí que los libres del mal. Entonces, yo diría que esta herramienta que nos dieron nos hace ver que lo más importante es que vamos a estar ahí en el fogueo, vamos a estar ahí con nuestros familiares y vamos a ayudar aunque nos vean un poco diferentes. Entonces, qué rico eso, qué rica esa herramienta y qué tan importante. Es que yo en lo que Joanny nos cuenta, también voy comprendiendo que es que digamos que lo malo es cuando nos vamos a esos extremos, como él lo decía, a adorar. Porque es que esa adoración es la que nos daña, ¿cierto? Porque finalmente no estamos siguiendo a nuestro corazón, sino a otra persona, y eso es finalmente lo que nos hace el mal, porque hay un guía que nosotros tenemos, y es ese corazón, esa luz que tenemos dentro del corazón, y esa es la guía que debemos seguir. Entonces, de acuerdo a lo que Sandra nos cuenta, yo también siento que, digamos que el problema que nosotros hemos tenido es que nos desconectamos de lo que realmente somos, de ese espíritu que traemos, de ese Dios que cada uno de nosotros tenemos por dentro, y nos enfocamos simplemente en conseguir cosas materiales, ¿cierto? Porque es como ella decía, es que no es malo tener, lo malo es qué tengo yo en el pensamiento y qué estoy haciendo con eso que tengo. Si yo a través de eso que tengo estoy dañando, estoy teniendo malos pensamientos, hablo mal de las personas, pues ahí es donde finalmente radica esa equivocación. Y bueno, continuando con este hermoso programa, primero que todo también quiero saludar a todas las personas que están ahí conectadas, que nos están viendo hoy, que están sintiendo esta información. Nos ven desde muchas partes. España, Argentina, Ecuador, México, Venezuela, Colombia, obviamente, nos ve también mucha gente. Bueno, y de todos los lugares de donde cada uno de ustedes nos escriben, Nicaragua, bueno. Europa completa. Muchas partes del planeta. Entonces sigan ahí conectados como siempre, síganos acompañándonos, sigamos aprendiendo, porque realmente eso es un aprendizaje para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos avanzar en el espíritu. Y continuando con esas preguntas, entonces, Joanny, ¿qué profetas se conocen y por qué los llaman profetas? Súper, esa pregunta. Una pregunta muy interesante, Lina, porque podríamos mencionar a tantos que han visitado la Tierra. Sin embargo, por tiempos del programa y que también necesitamos llevar un estudio continuado, vamos a mencionar principalmente a 4. Que sería Daniel, el mismo que veníamos refiriendo, Juan el apóstol, Pablo de Tarso y Benjamín Solari Parravicini. Para contestar por qué se les llamó profetas, es porque traían un mandato divino. Son mensajeros de Dios. Y antes de pasar a una psicografía que habla claramente de esto, pues podemos referir que de Daniel, bueno, consejero de rey, él tenía después del rey una gran autoridad sobre el imperio, y sin embargo él vivía para su Dios interno, él vivía para el Padre eterno, el mismo del que venimos hablando en La Voz de los Corazones y en diferentes canales. Es el mismo que creó todas las humanidades y por lo tanto él traía un mandato divino, un mensaje de el Padre eterno, y que también podemos decir los profetas concuerdan con algo, es que su inspiración divina deviene del Espíritu Santo, o sea que también se ha dicho que hablan por inspiración del Espíritu Santo.
Pero ¿qué tal Juan, el apóstol que acompañó a Jesús durante todo el tiempo que él estuvo en la tierra como un hombre parecido a nosotros, pero diferente en su forma de ser, de actuar y de mostrarnos cómo era la ley viva? Entonces, Juan apóstol, que murió de vejez, de muerte ya natural, por decirlo así, también pasó muchos peligros, por decir la verdad. Pero ¿qué decimos de Pablo de Tarso? Que también él tuvo una experiencia interesante, puesto que antes de ser el apóstol Pablo de Tarso, pues él era asesino de cristianos. Y sin embargo, la luz de Cristo lo cegó y lo hizo recapacitar o reconocer su verdadera esencia, ya que él vivió engañado antes de convertirse en ministro o mensajero de el Cristo, que aún sin haber estado con él, haber convivido con él, pero lo sintió dentro de sí. Cosas interesantes que podemos ver a cada momento que leamos profecías o evangelios del poder del Cristo. Y citamos finalmente a Benjamín Solari Parravicini, que habiendo sido pintor como su profesión, después empezó a recibir mensajes telepáticos que incluían dibujar una psicografía, que hoy se le conoce así, con un mensaje escrito, y que hoy ya podemos comprender que son profecías también, que también se le dictó a través del arcángel Gabriel, como ha sido el caso de muchos otros profetas, pero que el mismo mensaje o esta fuente de conocimiento viene del Cristo, de Jesús, el que conocimos como Jesús. Bueno, y o sea que yo también voy entendiendo que estos profetas, unos existieron hace muchos años, ¿cierto? Digamos que el más joven o el último que salió fue Parravicini, Sí, ¿cierto? argentino. Argentino. Pero entonces, digamos que todas esas profecías se escribieron hace muchos años, pero quiere decir que el cumplimiento es hoy. Y por eso la importancia de que nosotros las conozcamos, por eso la importancia de que sepamos cómo se están viviendo, qué nos están diciendo, y que, como les dijimos ahorita, se preparen física y espiritualmente para que sigamos adelante, porque hay algo que es lo más importante que nos dicen estas profecías, y es que nos tenemos que preparar en el corazón, que es lo más importante de todo. Si nos preparamos en el corazón, vamos a saber qué hacer en el momento preciso. Bueno, y uno aquí siente algo precisamente en el corazón, porque es que, o sea, que eran hombres como nosotros, vivían su vida cotidiana, normal, como nosotros, pero ellos hacían algo que es muy sencillo, que acá lo hemos enseñado mucho en La Voz de los Corazones. Entonces, es unirnos al corazón, interpretar las profecías desde el corazón. Así es. Qué hermoso es eso. Entonces yo sé que muchos van a decir, wow, entonces yo también puedo ser un profeta. Simplemente con el hecho de que apliquemos todo lo que hemos aprendido en estos programas, cambiemos, empecemos a hacer esa luz, a ser ejemplo, y al nosotros entonces cambiar, nos va a empezar a hablar esa voz interior, y al hablarnos esa voz interior, entonces va a salir esa llamada intuición que tienen los humanos, que normalmente la escuchamos de las madres. Las madres ya la tienen pues desarrollada, porque una madre siempre sabe qué le va a pasar a su hijo, y con solo mirarlo saben qué está pensando el hijo. Entonces, que inclusive ayer me pasó, que estoy con mi madre y vi cómo mi mamá me leyó el pensamiento. Hija, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Me había pasado algo con el arroz. Entonces, resulta que ya sabemos
que simplemente cambiando, escuchando esa voz, vamos a poder ayudar a muchos. Es muy sencillo y no lo tenemos que ver por allá tan lejos, ¿cierto, Lina? Así es, y que lo importante también es que sigamos investigando, que adquiramos ese conocimiento para que podamos comprender bien cómo funciona, porque no nos podemos quedar solamente con lo que recibimos desde la voz de los corazones, sino que hay que profundizar mucho, mucho más para que sintamos la información. Bueno, entonces aquí viene otra pregunta. Quiere decir que si ellos interpretan desde el corazón y están hablando con Dios, quiere decir que ellos son mensajeros directamente del Padre. Así es, Lina, así es, Sandra. Y para ello quiero compartirles una psicografía que Benjamín Solari Parravicini nos descifra y nos muestra que traen mandato divino. Así que vamos a leerla. Seres alados viajarán los mundos. Mensajeros son de Dios. Naves tripuladas desde planetas alejados bajan. Mensajeros son de Dios. Pájaros luminosos se acercan a los mundos en brumas. Mensajeros son de Dios. Ellos portan mandato superior a los planetas habitados por seres opacos, que moran pequeñeces sin saber, ni saberse, que abrazan ideas, matan, hurtan y despedazan a sus congéneres, a los que atisban otras formas, a los que saben y viven en Dios, y a los que aman, mensajeros del Señor se allegan a la tierra. Atención debe prestárseles. Negarlos y negarse será caer en tinieblas confusionistas y el mundo no será. Describe claramente que estos mensajeros de Dios hablan a seres opacos que hacen las cosas que estamos viendo en la tierra, como las guerras, el egoísmo, el odio, todo lo que ha producido la adoración a la imagen que hablamos sobre el sueño del rey Nabucodonosor que el profeta Daniel descifró. Entonces, esta psicografía nos amplía lo que nos acabas de preguntar, Sandra. Listo, Giovanni, muchas gracias por ese compartir. Y digamos que vamos conociendo que, o sea, han habido muchos mensajeros de Dios, ¿cierto? Del Padre. Pero también hay claro, y es que ellos nos traen unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas, Giovanni, que nos traen estos mensajeros? Esta es una pregunta muy interesante, ya que desde mi percepción son varias las herramientas que nos entregan para comprender, primero, el proceder personal y, segundo, el proceder de la humanidad, porque hay algo que sucede cotidianamente y es que uno no está acostumbrado a primero ver las cosas en el interior, sino que todo lo asocia afuera, como si, es que en el mundo pasa esto, como si yo no lo hiciera, o como si yo estuviera libre de todo eso. Entonces, cuando uno lo ve al interior primero, empieza a comprender cómo es que funciona mejor. Y las herramientas que a mi parecer entrega es que nos da una visión del futuro. Nos dice las causas que generaron el presente que estoy viviendo, o en este caso la humanidad, y el cómo enderezar la senda y vivir conforme a la ley. Dentro de esto también existe lo que es el tiempo, comprender el tiempo, que es una ley que también da como resultado el efecto, por decirlo así, o el momento en que algo tiene que ser. Entonces, para resumir un poquito esta parte, Lina, las herramientas son para el intelecto y se aplican con el espíritu, pero se perciben desde el corazón.
Entonces podemos decir que todas estas herramientas son espirituales, son para que uno las asimile y comprenda cómo es que funciona la ley en los mundos y sobre todo, cómo podemos nosotros como humanidad retornar a esas leyes supremas creadoras de vida, porque finalmente el mensaje de la profecía, como bien decía Sandra al inicio del programa, es una esperanza. Por eso es que debemos de estar contentos. Independientemente de las cosas que estén pasando afuera, que no todo el tiempo son alentadoras, principalmente porque se ve odio y guerra, debemos de fijarnos que nos entrega una esperanza. Y esa es una de las herramientas más importantes, Lina, que quiero resaltar, que me ha dado la esperanza para continuar viviendo y me da una esperanza porque sé que nuestras futuras generaciones gozarán de un planeta sin nada de lo que hoy lo gobierna. Eso es lo que más me gusta a mí, esas herramientas de esperanza. Joanny, qué bueno. Y sabes que recordé un chiste que realmente es una historia que me contaban cuando estaba pequeña. No se me olvida porque me marcó. Y es que una persona tenía muchísima fe en Dios y era un pescador. Entonces él salía a pescar hasta en tormentas. ¿Por qué? Porque él decía, no, es que mi fe es muy grande. Entonces salía en las tormentas, salía a pescar. Resulta que en una de estas tormentas el hombre naufragó. Y cuando él se estaba hundiendo, empezó a llamar a Dios. Dios, ayúdame, ayúdame. Entonces, en ese instante, mientras él se hundía, llegó un barco y le dijo, ay, ven, te ayudo, te voy a tirar un flotador. No, gracias, gracias. Dios me salvará. Y siguió hundiéndose, desesperado, haciendo sus plegarias. Y llegó un helicóptero. Entonces él vio esa luz por allá en medio de su desesperación, y entonces le tiraron una cuerda. Señor, tome la cuerda fuertemente. No. Dios me salvará, Dios me salvará. Entonces resulta que la persona falleció. Cuando llegó al cielo hipotético que nos han enseñado toda la vida, cuando llegó donde Dios, le reclamó, ¿por qué no me salvaste? Si yo siempre he tenido fe en ti. Y él le contestó, yo siempre estuve contigo. Te mandé un barco y no quisiste tomarlo. Te mandé un helicóptero y tampoco lo quisiste tomar. Entonces, ¿a qué viene esta historia? De que nosotros debemos entender estas profecías, interpretarlas, aprovechar que nos las entregaron estos profetas y tomar medidas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, claro que sí. Permiso, porque ahí también me hace reflexionar en algo, y es que cuántas veces no nos han llegado mensajes a través de una persona, a través de ese sentir que nosotros decimos, ay, tuve como un presentimiento, ¿cierto? Una corazonada. Y entonces, ¿cuántos mensajes no nos llegan? ¿Cuántos avisos? Y no hacemos caso. Es cierto. ¿Cierto? Cuando pedimos, o sea, necesitamos algo, queremos tomar una decisión, nosotros muchas veces pedimos como esa ayuda. Sí. Dios, ayúdame a saber cuál es el camino que debo tomar. Y nos llegan todas las señales y finalmente hacemos caso omiso. Exactamente, hacemos caso omiso a eso y hacemos lo que mejor nos parece. Y en el camino nos damos cuenta que eso que sentimos o que esa persona que llegó, esa era la señal, ese era el llamado y ese era el camino que había que tomar. Entonces hay que escuchar ese corazón que siempre nos avisa. Claro que sí. Entonces ahí
queremos conocer más. Ya Giovanni nos ha dado unos chispazos de esta pregunta que le voy a hacer. Pero, y en todo el programa hemos tenido unas ideas, pero queremos profundizar sobre esto después de que veamos un video que vamos a ver para que también comprendamos lo que Giovanni nos va a explicar. La pregunta es, ¿cómo podemos interpretar estas profecías? Es importante esta pregunta, Sandra, porque mucha gente ignora el mecanismo que permite asimilar la información. Y bueno, en el siguiente video les quiero mostrar que el Sembrador Luz nos explica que primeramente se interpreta con los pensamientos del corazón, porque si se hace desde la razón o lo que tengo como intelecto según los patrones del mundo, no se puede. Y eso fue lo que le sucedió a los brujos, hechiceros, adivinos en la época del rey Nabucodonosor. Ellos pretendían adivinar el sueño o decirle que soñó, pero sin tener una conexión concreta con la fuente. Sus conocimientos eran del mundo, o algo escrito por otra persona, pero sin fundamento. Y recordemos que si la profecía es un mecanismo vivo, entregado por el mismo Cristo, es maravilloso saber que no cualquiera las puede entender. ¿Y por qué digo esto? Porque de otra forma se haría mal uso de las profecías con estos gobiernos que tenemos, que solo buscan esclavizar a la humanidad. Así que los invito a que veamos este fragmento del video del Sembrador Luz, en donde nos explica más sobre cómo se pueden entender mejor las profecías. Quien interpreta la profecía o hace profecía tiene que tener un mecanismo natural e innato, clarividencia. Si no tiene ese mecanismo, tampoco puede hacer ni interpretar profecías. Tenemos entonces, hasta este momento, una hora, un presente, una historia del pasado y clarividencia. Pero dentro de eso tiene que tener un conocimiento de la lógica de los acontecimientos de cada una de las partes. Hasta ahorita tiene que tener una lógica en el ahora, una lógica en el presente, una lógica en la clarividencia, una lógica en la historia del pasado. Y una lógica en el presente, donde se sienta a interpretar la profecía. Así que en el momento que se reúnen esas fuerzas, estoy listo para hacer o interpretar profecías. Yo puedo hacer una profecía. Como pudimos ver en este video maravilloso del Sembrador, nos aclara que solo se puede entender con los pensamientos del corazón. Y como ya en La Voz de los Corazones se ha hablado sobre este tema de los pensamientos del corazón, entonces, para poder comprender mejor las profecías, digámoslo así, tenemos que aplicar todo lo que sabemos, nuestra intuición, nuestro sentido común, aprender a comparar, ver las señales, también los símbolos, que es muy importante, pero todo eso se hace desde el corazón, porque si uno se pone a razonar, yo le creo a la televisión, lo que me digan, ¿no? Yo le creo a cualquier persona de mi entorno que niegue la situación que está pasando. O como bien decía Sandra en su chiste, es que Dios me va a salvar. Sí, pero resulta que Dios manda personas, manda señales para que yo las atienda. Por ahí se ha dicho mucho que tú dices algo y resuena en el universo. Pues siento que es mucho más que eso. Cuando uno acciona una ley, o sea, su verbo, su palabra, sus pensamientos, indudablemente eso en algún momento resuena
y vuelve a ti, por decirlo de alguna manera. Es como cuando una persona decidió estudiar una carrera. No pensó en el proceso, pensó en el resultado de la carrera, y cuando ya llega el tiempo de graduarse, logró el objetivo. Entonces ahí comprobamos que el hombre es creador, la mujer es creadora. Como tal, para entender las profecías es necesario abrir nuestro corazón y entender todo lo que está a nuestro alrededor, pero es muy difícil para la gente que vive para el mundo, que solo vive en esa esclavitud de la que hablábamos al principio, adoración a la imagen, porque una adoración me hace solo razonar, pero no ver con el corazón. Giovanni, muchas gracias. Gracias porque realmente siento que eso nos va a ir ubicando mejor. Y es que ya nos contaste que hay unas señales, que hay avisos, que, mejor dicho, nos manda todas las ayudas posibles. Entonces las profecías nos sirven para cambiar o modificar nuestro proceder. Totalmente, Elina, ya que el mandato divino es el que habla a través de las profecías, es la ayuda que como humanidad necesitamos de las fuerzas superiores que rigen todos los mundos. Y siendo un conocimiento científico espiritual, por supuesto que nos va a beneficiar y a dar como este empujoncito para que nosotros como humanidad podamos hacer los cambios necesarios y así se cumpla lo que también está dicho, que las profecías terminarán, pero eso será cuando ya cese la maldad en la tierra, cuando nada de lo que destruye la vida siga existiendo, sino que solo se vivan con las leyes universales, principalmente el amor, la paz y la armonía. Qué hermoso, Giovanni. Es que debemos tomar esto con mucha alegría, porque entonces las profecías nos están protegiendo y nosotros nos podemos adelantar, pero no a correr como locos con cosas materiales. Eso también lo necesitamos, pero más que todo es en lo espiritual. Y como preguntó Lina, entonces esa preparación es desde el interior, es cambiando nuestro proceder. Y entonces ahí también me surge una pregunta para que ya terminemos de comprender todo este tema de la profecía y con ello podemos profundizar más, y es ¿qué es el cumplimiento, Giovanni? Cada vez que hay una pregunta, se vuelve más interesante este tema. El cumplimiento, podemos decir muchas cosas, pero quisiera dar como la pauta de que es el momento en que cada cosa por tiempo llegado debe de acontecer, o el momento en el que acontecen las cosas. Por ejemplo, las profecías están escritas la mayoría en presente, pero se le dictan o se le dictaron a los que conocimos como profetas para un presente en el futuro de ellos. Es decir, que cuando estas cosas que ellos escribieron se estén dando, ese es el cumplimiento, es el momento preciso, el ahora, por decirlo de otra manera, el ahora de lo que cada profecía determinó, porque siendo un mandato divino, podemos entenderlo como un ordenamiento que debe ejecutarse. Asimismo, si las profecías señalan que va a haber un cielo nuevo y una nueva tierra, es porque la maldad dejará de existir y eso es un ejecútese, es un ordenamiento que indudablemente tiene que llegar,
Por lo tanto, el cumplimiento viene siendo eso, el ahora, el momento preciso en que cada cosa debe de ser. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Gracias porque finalmente yo siento que tuvimos una claridad hoy, ¿cierto? Y es Mucha. conocer un poquito más de la profecía, saber para qué sirve, para qué está ahí, cuál es la información que nos quiere entregar y que, como Sandra lo decía al inicio, no hay que tener miedo, ahí es que comprenderlas y prepararnos. Y sí, bueno, y ya como vamos terminando el programa, entonces yo aprendí tanto y lo que más me quedó es que hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que aplicar todo lo que hemos aprendido para que el corazón nos empiece a hablar. Y si esa voz interior entonces ya nos empieza a hablar, vamos a interpretar las profecías, vamos a cuidar este cuerpo para poder ayudar a los demás en tiempos difíciles y al mismo tiempo vamos a proteger a nuestros amados familiares y a todos nuestros amigos. Y no solo a nuestros amigos, porque es que todos los humanos somos hermanos, porque venimos del mismo Padre. Así es. Bueno, y recordarles que hay muchas formas de que nosotros podamos seguir ampliando esta información. Recuerden que nosotros acá en Medellín tenemos una sede, que es nuestra sede principal en La Floresta, que queda en la carrera 78A, número 4894. Todos los miércoles a las 6:30 tenemos unas conferencias o unas charlas para que ustedes puedan ampliar esta información que nosotros damos acá. El número es el 321-870-7814. Y también recuerden que tenemos todos los jueves a las 3 de la tarde. Para aquellos que no pueden en las noches, jueves a las 3 de la tarde en la misma dirección. El número es 321-870-7814. Si ustedes están en otras ciudades, en otros países, se pueden contactar con nosotros a través de la voz de los corazones o a través de estos números y ya nosotros los direccionamos para poderlos contactar en la ciudad o en el país que ustedes se encuentren. En México, en Argentina, en cualquiera de estos países podemos unirnos a todas estas personas que al igual que nosotros están y quieren seguir aprendiendo. Bueno, y entonces queremos escuchar también a Giovanni y que nos dé pues como una conclusión de todo esto tan lindo que nos enseñó y que aprendimos y también que nos cuente qué viene con Giovanni, qué va a pasar, qué eventos va a tener allá en México o en qué país del mundo. Tengo entendido que en marzo, Giovanni, ¿cierto? Correcto, Sandra. Primeramente, concluir que el tema de la profecía es demasiado extenso como para estudiarse a pedazos y limitadamente, es decir, como que, ay, me gustó lo que escuché en un programa o lo que leí en un libro, pero, ay, bueno, ahí lo dejo guardado y no pasa nada y al rato se me olvida. Es algo maravilloso. Yo digo que es una fuente de conocimiento que permite un desarrollo espiritual y que por ende debemos de darle toda la importancia y diría más que eso, más trascendencia que otras cosas, que otros conocimientos que ciertamente son útiles, pues algunos nos sirven para ejercer una profesión un, o una actividad que nos puede ayudar, pero la profecía nos está dando las pautas para nuestra supervivencia como humanidad y por ende diría yo que es el pilar de todo conocimiento. Y añadido a eso, agradezco la invitación a este maravilloso programa
También les comento que vamos a tener algunos eventos en Ciudad de México, así como en Guadalajara, Puebla y Veracruz. Les podemos dar mayor información de cada uno de estos eventos que se van a llevar en México en el canal de Vida Universal. Ahí su servidor también habla de estos temas del espíritu de una forma en que sintamos la alegría por aprender estos temas y que no pase como decíamos al principio del programa, que la gente piense que las profecías se deben de asociar a eventos catastróficos nada más y por ende hay que tener miedo. La idea es eso, que el mensaje del Xieljo se debe de entregar por todas partes de la tierra y es lo que hacemos también por acá, por estos lados de Centroamérica. Así que los invito a que revisen la información en el canal Vida Universal sobre los eventos que van a tener lugar en México. Bueno, Giovanni, muchas gracias por nuevamente estar acá acompañándonos, por toda la información que nos entregaste el día de hoy. Y a todos decirles que recuerden que estén ahí conectados, que vayan a las redes de Giovanni, todas las personas que están en México, bueno, y en todo el planeta, uno para que conozcan cuáles son los próximos eventos que vienen en México, pero para que se conecten también con esa información que Giovanni nos cuenta que tiene ahí en su canal. Bueno, y entonces este programa nos dejó mucha alegría en el corazón. Y gracias a todos los televidentes por acompañarnos. Y recuerden conectarse el próximo sábado, por aquí los esperamos. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos, bonito día. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor, nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza, entregamos desde adentro el palpitar